Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a los amigos que están acá conectándose, a los que son creyentes, a los que son nuevos creyentes en el Evangelio. Quiero comentar sobre este tema muy importante que es la oración. Pero precisamente antes de hablar de la oración, vamos a orar y vamos a presentar esta conversación, este video y esta transmisión a nuestro amantísimo Padre Celestial. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora quiero pedirte, Señor, que nos acompañes en este tema que vamos a compartir, que permitas que esta enseñanza llegue a las mentes y a los corazones de las personas que están interesadas de aprender. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el don de sabiduría para poder impartir las enseñanzas, para poder aconsejar, y también el don de ciencia o conocimiento para comprender tus escrituras, lo que dice la santa palabra que conocemos como la Biblia. Dios, en el nombre de Jesús te lo pido de todo corazón y permite que más personas se conecten ahora para que puedan escuchar tu mensaje. Te adoramos, Señor, porque eres el único Dios verdadero. Amén. Bueno, hemos dado un ejemplo de oración. Estamos comenzando con oración. Entonces, el término oración en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano, es sencillamente hablar con Dios. Es el conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido. Lo estoy leyendo acá porque tengo el concepto. Y tiene autonomía sintáctica. Es una oración, es autónoma y tiene lógica. Tiene sentido, va direccionada a algo. Quiero plantear una idea. Quiero darle una idea a Dios. Cuando converso con Él, quiero que Él entienda lo que le estoy diciendo. Entonces, sí, la oración debe ser con sentido lógico. Por ejemplo, amado Padre Celestial, buenos días. Gracias por este nuevo día que me has regalado. Señor, permíteme tener un día exitoso en el trabajo. Permíteme ser de bendición para los demás, que pueda impartir con la sabiduría de tu Espíritu Santo el Evangelio de Jesucristo. Eso es una oración con sentido, donde tú le estás pidiendo al Padre Celestial que te acompañe, que te guíe y que además que envíe a su Espíritu Santo para que te ponga palabras de sabiduría en tu boca, para que tú puedas ser de bendición para otros. Referente al tema de la oración, hay una diferencia entre orar y rezar. Rezar es cuando repetimos constantemente una oración que está escrita. Sí, ciertamente es una oración o un poema o un verso, pero está escrito. Al contrario de orar en directo o en vivo, person to person, persona a persona, directamente con Dios, es exactamente lo que estoy haciendo yo con ustedes. Estoy conversando. Yo estoy estableciendo un conjunto de palabras que van con sentido lógico y ustedes me están escuchando y me están entendiendo. De esa es la forma en la que oramos con Dios. Oramos, conversamos, que Él nos escuche y que además entienda. Eso le facilita las cosas a Dios en el sentido de cuando tú tienes una petición, cuando tú tienes un clamor, una necesidad, ciertamente Dios lo sabe, Dios lo conoce, pero Dios quiere que tú te acerques a Él, que tú tengas esa confianza de hijo a padre y converses con Él. Por eso es fundamental orar adecuadamente para que la oración sea efectiva. ¿Qué dice la Biblia referente a orar y rezar? En una oportunidad a Jesús le preguntaron cómo debían orar. Se le acerca una persona y le dice, Señor, ¿será que tú nos podrías enseñar a orar? Y en ese momento reciben una respuesta magistral de Jesús, y la cual la voy a estar buscando acá. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 6, versículo 7. Y Jesús le respondió, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús aconseja no utilizar vanas repeticiones. Aquí está hablando no usar vanas repeticiones o no usar muchas palabras, es porque constantemente repiten lo que ya habían dicho. Una persona está orando y vuelve a repetir lo mismo y vuelve a repetir lo mismo con el objetivo de alargar la oración. Entonces esa persona podría ser perfectamente un religioso que dice, como los gentiles que creen que porque hablan mucho Dios lo va a escuchar. Bueno, está dando un ejemplo de personas que quieren demostrar algo o demostrar más santidad, o porque yo hablo más, entonces yo hablo más con Dios, yo soy más experto en oración,
cuando sencillamente Dios quiere escuchar tu necesidad, tu problema. Dios quiere que le hables con confianza. Dios quiere que te expreses libremente con Él. Entonces no es necesario adornar tanto o alargar tanto la oración o constantemente repetir lo mismo, porque sería una oración nula que no tendría el resultado adecuado. Si tú vas a orar, por ejemplo, por los enfermos, pero luego empiezas a decir, bueno, obviamente primero alabas a Dios, lo glorifica, pero luego dice que los matrimonios, que los jóvenes, que el país, que la situación del país, y luego y al final, cuando ya tienes un montón de minutos orando, tú dices, bueno, Señor, y oro por los enfermos. Entonces tu petición, que originalmente era orar por los enfermos, no fue efectiva. Porque hiciste una oración muy larga, la alargaste demasiado y no fuiste concretamente al punto en el cual tú debiste haber dirigido la oración. Es fundamental entender cómo debemos orar. Hay momentos para todos. Y por ejemplo, en los cultos de oración, en los servicios de oración cristianos evangélicos, yo soy cristiano evangélico, hay diversidad de oraciones. No todo el mundo pasa al púlpito, al altar y ora por lo mismo. Vamos en concreto a orar por esa petición. De modo que cada oración tenga un sentido. El que le toca orar por España, por Venezuela, por Estados Unidos, por las naciones en general, orar por las naciones. El que le toque orar, por ejemplo, por la juventud en el municipio, en el barrio, en la comunidad donde vive, orar por la juventud de esa comunidad. El que le toca orar por aquellas personas que no han conocido a Dios, para que Dios envíe evangelistas, misioneros, pastores a que lleven la palabra de Dios. Entonces orar en concreto por eso, para que tu oración sea efectiva delante de Dios. Referente al tema de la oración, cuando Jesús explica que no usemos vanas repeticiones, que no alarguemos demasiado las oraciones, también nos da un modelo de oración. Jesús nos da un modelo sencillo y fácil de entender de oración. Ese modelo de oración es muy conocido a nivel mundial, sobre todo en los creyentes de Jesucristo. Es el Padre Nuestro. Jesús nos ha dejado el Padre Nuestro como un modelo de oración, como un modelo a seguir, como un ejemplo. No dijo Jesús que siempre que oremos repitamos la misma palabra, pero sí nos dejó claro cómo debemos comunicarnos con el Padre. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante, le voy a estar compartiendo este modelo de oración y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí vemos un ejemplo de oración. ¿Cuáles fueron los pasos que siguió Jesús? Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Está ratificando que estamos conversando con un ser supremo que está por encima de nosotros. Por eso es importante entender con quién estamos hablando. Mantener un respeto porque es el Padre nuestro, el Padre celestial, el creador de todo, que está en el reino de los cielos. Luego dice, santificado sea tu nombre. Jesús está diciendo que cuando oremos, glorifiquemos el nombre del Padre celestial. Rindamos culto a su nombre, a su divinidad, a su presencia. Santificado sea tu nombre. Luego nos enseña a decir, venga a nosotros tu reino. Recuerden que más adelante Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso en el modelo que Jesús enseña de orar, primero nos presentamos al Padre, glorificamos, santificamos su nombre, y lo primero que pedimos al Padre es, venga a nosotros tu reino. Quiere decir que vengan todas las cosas buenas de Dios, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones espirituales, vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Padre Celestial, como lo enseña el Evangelio de Jesucristo. Luego,
que ese reino ha venido a nuestra vida, que nos enseña a ser benignos, a tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, luego vienen otras peticiones que son las que Jesús decía, os serán añadidas, vendrán después de esa búsqueda incansable del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Luego de pedir, venga a nosotros tu reino, Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Se refiere a los alimentos, a lo que nosotros acostumbramos a decir los 3 golpes, comer 3 veces al día, con lo que nos sustentamos. Pero es importante que Jesús nos enseñe a glorificar el nombre de Dios, pedir que venga a nosotros su reino y después, Señor, susténtanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Luego que glorificamos a Dios, buscamos su reino, le pedimos que nos sustente. Jesús nos muestra un modelo de decir, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hay otras versiones bíblicas que dicen, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ciertamente pedir perdón a Dios es fundamental, por eso Jesús lo enseña. Pero vemos en este modelo que Jesús no nos enseñó a que inmediatamente oramos, Señor, perdóname, Señor, perdóname. No. Nos muestra que el Padre también quiere escuchar que lo glorifiquemos. Nos muestra que le pidamos al Padre que venga su reino, su sabiduría, su presencia en nuestras vidas. Que nos sustente con el pan de cada día. Y sí, después le decimos, perdóname, Señor. Perdona mis deudas, perdona mis ofensas. No está hablando de deudas económicas, está hablando de deudas del alma. De las veces que hemos pecado contra Dios o que hemos pecado contra algún hermano. Porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego dijo un segundo mandamiento que no es menos importante que el primero. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos donde Jesús ratifica obedecer la ley de Dios como que si fueran los 10 mandamientos. Porque el que ama al prójimo cumple con la ley de Dios. Usted conoce los 10 mandamientos y si no, búsquelo y léalo. Y cuando usted lea los 10 mandamientos y usted diga, oye, Jesús solamente Dios, claro, pero es que el segundo mandamiento de Jesús es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama no roba, y el que ama no mata, y el que ama no codicia a la mujer ajena. ¿Sí me están entendiendo? Por eso Jesús, en su suprema sabiduría, en su divina sabiduría, nos dice que en esos 2 mandamientos se resume toda la ley de Dios y los profetas. Todo lo que nos enseñaron los profetas. Ahora bien, en este punto de la enseñanza, cuando Jesús dice, perdónanos, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, está dejando muy claro que es necesario que tú perdones al prójimo. Que si alguien hizo algo contra ti, te dañó, te robó, te lastimó, te agredió física o verbalmente, abusó de ti, se burló de ti, tú tienes que perdonar a esa persona. Es fundamental hacerlo. Perdonar al prójimo te acerca a Dios. Perdonar al prójimo permite que Dios te pueda perdonar a ti. Porque antes que perdonarte a ti, antes que acercarte a ti y todo eso, recuerda que Jesús dejó unos mandamientos. Y es necesario cumplir con la ley. Es necesario cumplir con la ley de Dios. Luego Jesús dice, no nos metas en tentación. O en otras versiones dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuántas veces Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, se acerca a nuestras vidas para tentarnos a robar, para tentarnos a cometer actos impuros delante de Dios, para tentarnos a ver páginas prohibidas, para tentarnos a hacer cosas que son indebidas, a tratar mal al prójimo, a responder mal, a siempre estar con una mala actitud? Todas esas cosas, dice la palabra, que son dardos del enemigo. El que no está cubierto con el escudo del Evangelio, con el escudo de la palabra, con el escudo del Espíritu Santo, esos dardos les afectan. Por eso es fundamental cuando Jesús en el modelo de oración primero dijo, venga a nosotros tu reino. Porque si el reino viene a nosotros primero,
nosotros nos podemos preparar para enfrentarnos a las tentaciones, para que Dios nos aparte del mal, para que todo lo que pidamos el Padre lo escuche. Por eso Jesús enseña primeramente a buscar el reino de Dios, porque a través del reino de Dios nosotros nos estamos preparando, nos blindamos con la armadura de Cristo, como aparece en Efesios 6, con ese escudo del Evangelio para vencer al enemigo y esos dardos del enemigo. ¿Cómo vencemos los dardos del enemigo? ¿Cómo vencemos la tentación? Que Jesús nos enseña a pedir aquí, líbranos de la tentación, apártanos de la tentación, es con el reino, pidiéndole primeramente el reino a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando el enemigo se presente a tu vida, ya tú estarás preparado para vencer sus trampas. Jesús fue tentado. Jesús conoce lo difícil que es ser tentado, pero Jesús respondió con sabiduría. Al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás o solo a Él adorarás. Jesús pudo vencer las tentaciones porque Él tenía el reino de Dios en su vida, en su corazón, en su mente, la practicaba. Usted dirá, pues claro, Jesús es el Hijo de Dios, y otros dirán, pues claro, Jesús es Dios, para Él es más fácil. Sí, nosotros podríamos decir, para Él es más fácil, pero la Biblia dice que Jesús fue hombre. Se despojó de su divinidad, que no se quiso aferrar a ser Dios, que no se aferró a ser Dios, sino que vino acá como hombre y sufrió lo que nosotros sufrimos. De hecho, el libro de Hebreos, en uno de los pasajes dice que por un tiempo Jesús fue inferior a los ángeles, inferior, porque fue hombre y aún así, aferrado al Padre Celestial, con el reino en su corazón, en su mente, practicando las enseñanzas bíblicas, Jesús venció las tentaciones. Por eso, después que nos ha enseñado este modelo de oración, glorificar al Padre, adorarlo, santificarlo, pedir que venga a su reino, pedir que nos permita, que nos sustenta cada día, que nos alimente, que nos perdone como nosotros perdonamos a nuestros deudores, también dice, líbranos de la tentación. Y por último, deja claro lo perfecto que fue esta oración cuando dice, mas líbranos del mal. Y en versiones más modernas decir, pero líbranos de todo lo malo. Está hablando física y espiritualmente. Cuando tú le dices al Padre, líbrame del mal, le está diciendo, líbrame del pecado, líbrame de las cosas malas, líbrame de cosas que te apartan de ti, pero también le está diciendo, líbrame de los enemigos en la calle que me pueden hacer daño. Líbrame de personas que me quieren dañar. Entonces tiene ese doble sentido, líbranos del mal. ¿De dónde viene el mal? Del enemigo, de Satanás, que Dios lo reprenda. ¿De dónde viene el reino? ¿De dónde vienen las cosas buenas, la benignidad? ¿De dónde viene todo lo positivo del mundo? De Dios. Y en el modelo de oración nos enseña Jesús a adorar a Dios, a pedir que venga su reino y por último, ya de todo lo que hemos leído, líbranos del mal. Está haciendo una separación. Jesús nos está explicando que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo en la oración. Es una oración que tiene sentido, que va direccionada a comunicarnos algo, a aprender algo. Por eso, volviendo al primer punto de esta conversación de hoy, es necesario que nosotros oremos con sentido, con lógica, que todo lo que pidamos al Padre tenga sentido. Y pasando a otro punto, encontramos que hay oraciones de alabanza en la cual nos comunicamos con Dios simplemente para glorificar, adorar su santo nombre, para agradecerle, oraciones de agradecimiento, cuando nos comunicamos a Dios simplemente para decirle estoy agradecido por todo lo que tú me das, estoy agradecido porque me sostienes, por mi familia, por los alimentos, por todas las cosas que tú me das como la ropa, tú me permites tener, Señor, casa, un techo, un negocio o un trabajo o un estudio, estoy en la universidad que deseo, se están cumpliendo mis metas, mis sueños. Eso es una oración de alabanza, de agradecimiento. Cuando tú agradeces, alabas a Dios. Sí, ciertamente tú comienzas agradeciendo, pero siempre le dices, porque eres bueno, porque eres bello, porque te amo. Estás alabando a Dios. Y hay oraciones que son de peticiones. Alguna necesidad o algún clamor. Cuando tú clamas, vamos a clamar
por las naciones. Vamos a clamar por Colombia, por Argentina, por Perú, por Chile, por Venezuela. Vamos a clamar por los Estados Unidos. Vamos a clamarle a Dios por los inmigrantes, para que Dios los proteja, por Europa, por España. Es una oración de petición. Le estás presentando tus necesidades a Dios, tus inquietudes, las cosas que tú quieres que Dios pueda cumplir. Es diferente a una oración de agradecimiento y de alabanza. Ambas son bien vistas en la Biblia. La palabra no dice que tú no debas pedir o no puedas pedir, al contrario. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Todas estas enseñanzas Jesús decía: acércate al Padre, tiene una necesidad, pídele al Padre, pídeselo. Es fundamental que tú te acerques a Dios y le digas lo que necesitas. Dios lo sabe, por supuesto que sí. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. Y omnipotente, todo lo puede. Pero Él quiere que tú te acerques a Él, que te comuniques con Él, que le pidas, que te acerques con confianza, como un hijo que le dice: papá, papá, tengo hambre. Tu hijo te acerca y te dice: papá, tengo sed, dame agua. O un niño chiquitico: papá, acompáñame al baño. Ese niño, tu hijo, te está faltando al respeto porque le estás pidiendo. Te está ofendiendo porque te está pidiendo algo. No, al contrario, a ti te agrada que él te lo pida. Cuando un niño no lo pide, tú te le acercas y le dices: hijo, pero pídemelo. Hijo, pídemelo con confianza. Habla conmigo. Comunícate. ¿Sabes lo frustrante que es tener un hijo que no te diga lo que quiere? Te frustra. Y bueno, en mi caso, en mi familia, y muchos que pasan por esto, niños que tienen problemas, dificultad para hablar, para expresar ideas, los padres, nosotros comprendemos lo difícil que es que tu hijo no te lo pida. A mí me agrada, mi hijo tiene 5 años y tiene dificultad para expresarse bien, para hablar, y a mí me agrada cuando mi hijo me acerca y me dice: agua. Pues ya yo entiendo qué es lo que quiere. Eso a mí me agrada. Entonces, del mismo modo que nosotros como padres nos agrada, usted como madre le agrada que su hijo le pida algo, Dios también: acércate al Padre. Alábalo. Dile que se acerque a tu vida, que llegue su reino a tu vida. Y luego pídele lo que necesitas. Dios quiere escucharte. Ahora bien, para comunicarnos con Dios, ciertamente tenemos que estar en una buena relación con Él. Tenemos que cumplir con la ley de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida conforme al Evangelio de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que le agrada a Dios. Y es bíblico. Vamos a leerlo. En Proverbios, capítulo 28, versículo 9, el rey Salomón, un hombre muy sabio, a quien se le adjudica lo escrito en Proverbios, este libro magnífico de la Biblia, él dice lo siguiente, vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Si tú te apartas de la ley de Dios, si tú no quieres cumplir con esos mandamientos que nos estableció Jesús y quieres vivir una vida desordenada, una vida libertina, cuando tú te comunicas con Dios, pues esa oración es abominable ante Dios. No la quiere escuchar. El Señor no la oye. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces incluso personas que van a cometer actos ilegales, personas que cometen crímenes, que delinquen, ellos se quieren comunicar con Dios, no se han dado cuenta que dice: oh, Chuito, guíame, oh, Señorcito, anda conmigo, no me dejes solo, yo sé que lo que yo estoy haciendo es malo, yo sé que yo lo que estoy atracando, pero Señor, acompáñame y no deje que me vaya a pasar nada malo. Esa oración no se presenta, no llega al altar de Dios, no llega. La Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, que es Jesús. Jesús es nuestro abogado. La Biblia dice en Hebreos 1:3 que Jesús, luego de que logró que Dios perdonara nuestros pecados, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Se sentó a la derecha de Dios. Está Jesús ahora en el trono. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado
en el trono del Padre. Jesús aboga por nosotros, pero aboga por quienes cumplen la ley de Dios, por quienes cumplen sus mandamientos, por quienes le obedecen. Si tú no cumples con la ley de Dios, con esos mandamientos que Jesús enseñó, entonces esa oración de esa persona que está en pecado, que no obedece a Dios, que anda libertino, Dios no la oye, Jesús no aboga por él, no presenta esa petición delante del Padre. Es fundamental tener una relación con Dios, es clave. Por eso no te han escuchado muchas veces que dice, Dios es malo porque Dios permite cosas que pasen en el mundo. Si Dios existiera, fulanito no le hubiera pasado esto, o aquella familia humilde no fuera pasado por este problema. Pero pregúntese si esa gente obedece a Dios. ¿Esa gente es hija de Dios? ¿Esa gente cumple con la ley de Dios? ¿Obedece los mandamientos? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Ciertamente algunas cosas pasan no porque Dios sea malo, hermano. Simplemente porque hay personas que se alejan de Dios, no le obedecen. Entonces esas oraciones no llegan al altar del Padre. Ahora vamos a ratificar lo que dice Proverbios 28:9. Para los que no quedan 100% convencidos, pues vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Primera de Pedro es una epístola, una carta escrita por el apóstol Pedro. ¿Okay? Entonces, esta epístola nos habla de que debemos alejarnos del mal. Aquí lo vemos, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo está diciendo claramente que los ojos y los oídos de Dios están atentos con el justo, con la gente que cumple la ley de Dios. Pero su rostro se aparta de todos aquellos que hacen el mal. Entonces sí era verdad lo que le estaba comentando. Dios no escucha oraciones de gente pecadora. Dios no escucha oraciones de gente que no obedece a Dios. Y usted dirá, es que todos somos pecadores, es que todos pecamos. Entonces Dios no escucha a nadie. No, es diferente. Porque si tú eres justo, tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú cumples con la ley de Dios, tú has sido justificado por Cristo, que es el abogado, tus pecados te son perdonados, ya no eres un pecador. Tienes derecho a ser llamado hijo de Dios. Sí hay una diferencia entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. El hijo de Dios hace lo bueno y el que no es hijo de Dios hace lo malo. Eso es así, eso es bíblico. Entonces, una persona que no ha aceptado a Jesús, que no pide perdón por sus pecados, que no se acerca al Padre, que no le pide a Dios, que no cumple la ley de Dios, esa persona es pecadora, es diferente al justificado. No has sido justificado si no pides perdón por tus pecados a Jesús. Entonces tu oración no es escuchada por Dios. No importa que tú hables con Dios todos los días, que tú te sientas bien. Yo hablo con Dios todos los días. Yo soy muy religioso. Pero si no pides perdón por tus pecados, no importa cuán religioso seas, no importa cuánto intentes comunicarte con Dios, Dios no va a escuchar tu oración. Es fundamental arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos hecho lo malo. Es fundamental reconocer que Jesucristo es el Señor, el Mesías, el Salvador, enviado por el Padre Celestial para perdón de nuestros pecados y luego comenzar a vivir conforme a la ley de Dios. Así Dios escucha tu oración. Así Dios va a estar todos los días pendiente, escuchando. Cada día que tú te levantes en la mañana y digas, oh Señor, buenos días, gracias por este día nuevo que me regala. Dios te está escuchando porque eres justificado. El abogado que es Cristo presentará todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches tus oraciones delante del Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús quiere dejar claro que Dios ve mal cuando las personas quieren orar, no solamente públicamente, no va direccionado solamente a esto la enseñanza, sino orar para llamar la atención, para que digan, oh, qué religioso es, míralo como ora, qué bonito habla. Esas son las cosas que Jesús recomienda no hacer, porque entonces sería hipocresía. Estás queriendo
lucirte, llamar la atención y no estás teniendo una comunicación efectiva con Dios, porque Dios conoce las mentes y los pensamientos y conoce los corazones. Si tú oras solamente para llamar la atención, para que te vean, Dios se da cuenta de eso. Pero si tú eres sincero y oras en la intimidad, cuando nadie te está escuchando, eres una persona que Dios va a escuchar tu oración. Es una oración efectiva. Eres una persona sincera. Estás orando en la intimidad. No quieres llamar la atención de nadie. No quieres demostrar cuán religioso eres, cuánto sabes orar. Son cosas distintas. No dice Jesús que no ores todo el tiempo públicamente. Lo que está queriendo enseñar es que no seamos hipócritas, que seamos sinceros. Tú tienes una petición delante de Dios, es algo serio. Tú quieres algo, pues preséntalo en privado, en la intimidad. Dios te va a recompensar públicamente. Tú no te vas a parar en una plaza pública con un micrófono, un parlante, una corneta, como dicen en América, y empezar a decir: Señor, no tengo alimento en la casa, ayúdame, que no tengo comida. Porque seguramente tú lo estás haciendo para que otro que escuche te dé la comida, ¿verdad que sí? Son cosas diferentes. Pero si tú en la intimidad, donde nadie te ve, solamente Dios, Señor, necesito que supla mis necesidades, Padre, estoy sin alimento. Es una oración sincera. Una oración que Dios escucha y que te va a recompensar, hermano. Dios es sorprendente. Dios hace cosas increíbles. Si seguimos escudriñando la palabra, llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es un magnífico libro que relata historias de cosas que hicieron nuestros antepasados, los apóstoles, testimonios, cosas que ellos hacían, cosas que ellos practicaban, que a nosotros nos guían y nos enseñan para comprender el Evangelio de Dios, para comprender cómo los cristianos debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Y un pasaje fundamental que lo encontramos en Hechos: una vez Jesús hizo su sacrificio perfecto, murió por nosotros en la cruz de Calvario, resucitó de entre los muertos. Jesús se vuelve a presentar ante los discípulos y luego le toca irse al cielo, ser arrebatado. Dice que se fue sobre las nubes. Pero antes de eso Jesús prometió que vendría otro, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos acompañaría todos los días y hasta el fin del mundo, que estaría con nosotros. Y de una forma de ratificar que, bueno, no porque yo me voy ya se acabó el Evangelio, ya se acabó la comunicación conmigo. No, vendrá otro a quien le pueden pedir, a quien le pueden solicitar, que además va a dar fruto en ustedes, viene con dones. Dios deja como una especie de obsequio los dones espirituales para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que aceptan a Jesucristo y los que viven conforme a la voluntad de Dios. La iglesia no es un templo, el templo es una estructura, una sinagoga. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. El Espíritu de Dios vive en nuestros corazones. Nuestro corazón es un templo. Amén. Entonces, Jesús ratifica que va a dejar unos dones como unos obsequios a los que creen y a los que le sirven. Una vez que Él se va, relata la Biblia que se siguen reuniendo los apóstoles, los hermanos de Jesús, incluso María. Y aquí quiero direccionar este mensaje. No porque seamos evangélicos significa que nosotros irrespetamos a María, que nosotros no reconocemos que María era una mujer justa, una mujer recta, que cumplía con los mandamientos de Dios, que obedecía a Dios, que le pedía al Señor: venga a mí tu reino. María cumplía con la voluntad de Dios. María siempre fue obediente a Dios, pero María era humilde. María, la madre de Jesús, Jesús hombre, María era humilde. María nunca se creyó más que Dios. No, porque yo soy la madre de Jesús. Yo vengo siendo como una diosa. Soy la madre de Dios. No, eso no es bíblico, hermano. Que el Señor reprenda al diablo y toda mentira de Satanás. María fue la madre de Jesús, hombre, por voluntad de Dios. Pero Dios existe mucho antes que María. ¿Y por qué quiero acotar esto? Porque en el libro de Hechos 1:14 dice que María se reunía con los hermanos de Jesús y con los apóstoles y adoraban a Dios y clamaban a Dios, le pedían. Es decir, que María oraba. Es bíblico. Jesús se fue, Jesús cumplió con su misión y ella no se creyó más: yo soy la madre de Jesús. No, ella entendió que ella era simplemente una sierva útil para Dios. Dios necesitaba mi vientre,
Dios necesitaba de mi servicio, pues aquí estoy, amén. Ella cumplió con esa petición de Dios, porque Dios se le presentó para pedirle utilizar su vientre, porque ella era una mujer pura, gloria a Dios. Y bueno, luego dice más adelante, bendita eres entre todas las mujeres, claro que sí, bendita fue María entre todas las mujeres, porque Dios le escogió a ella para que tuviera al Salvador en su vientre, gloria a Dios, aleluya. Qué privilegio tuvo esa mujer. Y se mantuvo en humildad. María nunca fue altiva a decir, yo, no, la madre del Salvador, nada que ver. Se reunía, oraba, clamaba a Dios, demostrando un ejemplo de humildad, demostrando que ella reconoce que Dios está por encima de ella, que ella es hija de Dios. No Dios, hijo de María, no. María es hija de Dios. Ella cumplió siempre con la ley de Dios. Y eso, amados amigos y amigos de otras religiones que nos escuchan, que están escuchando este mensaje, he estado dejando un ejemplo claro que nosotros debemos seguir. No es divinidad y santidad y la diosa María, sino el ejemplo de la María sierva, que reconoce que Dios está por encima de ella y lo siguió adorando y lo siguió buscando. Y yo no tengo la menor duda de que ella siempre fue una mujer justa, que sirvió al Señor y que vivió una vida conforme a la voluntad de Dios, porque la Biblia en ningún lado dice que ella no haya hecho lo contrario. Al contrario, la Biblia siempre nos habló de una mujer pura. Y ese es un ejemplo a seguir. Ese ejemplo a seguir no es para adorarla ni venerarla, porque entonces tendríamos que adorar a todos los que cumplieron con Dios. Adoraríamos a Moisés, adoraríamos a Jeremías, adoraríamos a Pedro, adoraríamos a Juan. No es correcto. Adoramos solamente a Dios. De los demás solamente seguimos el ejemplo, aprendemos de ellos. Yo leo las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, y intento que ese reino de Dios, ese evangelio, yo lo pueda aplicar en mi vida. Leer la Biblia no es nada más leerlo con el objetivo de conocer mucho, de aprender mucho, sino también de practicarlo. No es solamente tener conocimiento, es llevarlo a la práctica. Y en este último punto de la oración, que es el tema de hoy, quiero presentarles este pasaje bíblico que nos enseña que la oración solamente va dirigida a Dios, al único Dios verdadero. Ciertamente hay diversidad de pasajes bíblicos que hablan de este tema, pero yo elegí este en particular en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con dioses paganos, con dioses ajenos, con dioses falsos. Y aquí dice que no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo. O sea, aves, por ejemplo. No te hagas imagen de cosas que están abajo en la tierra. Animales, personas. No hagas una imagen de un ave y la adores. No, Santa Águila de Colombia, bendita. Santo Cóndor de Venezuela. No es bíblico, no es correcto adorar ningún tipo de imagen, ni que te hagan ningún tipo de imagen. Porque si yo veo algo en el cielo, un avión, y le hago una imagen, oh bendito avión, perdona mis pecados, avión que vuela por los cielos. Son cosas que ya la Biblia nos está enseñando que no son correctas. Solamente adorarás a un Dios, solamente le vas a pedir a un Dios, el Dios verdadero. Amén. Pues no tomarás imagen de ninguna cosa creada, nada de lo que ha sido creado para adorarlo. Sería incorrecto. Es antibíblico y es pecado. Te convierte en un pecador, en un idólatra. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y todos, al momento de morir, al momento de partir, porque todos vamos a morir, queremos encontrarnos con Dios. Queremos ir a ese reino. Es fundamental entender la Biblia. Es fundamental obedecerla para poder llegar a ese lugar. Por eso Dios nos enseña a orar, a orarle al único Dios verdadero.
Y bueno, mis amados hermanos y mis amados amigos que están escuchando por primera vez el Evangelio de Cristo y los que ya son cristianos y practican el cristianismo y cumplen con la ley de Dios, quiero agradecerles por haber escuchado este mensaje poderoso. Quiero agradecerles por su paciencia, por tener la amabilidad de estar por acá. Y le pido a nuestro amado Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y ustedes puedan practicar el Evangelio de Cristo, puedan practicar la ley de Dios y puedan vivir conforme a la voluntad de nuestro amantísimo Padre Celestial, al cual queremos ver un día. Y cierro esta enseñanza con un pasaje bíblico que se encuentra en una carta enviada por el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos estamos esperando, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Dios lo bendiga, hermano. Sigamos practicando el Evangelio de Dios y oremos de la manera correcta y al Padre Celestial. Amén, al único Dios verdadero.